Mañana y Ese es el están punto. conectados nuestros primeros invitados aquí en Panamá en directo. Están con nosotros los abogados José Betancourt y Ella Mayra decidió cerrarnos el tema así. Sí, y directamente. Mayra Ni Cortés. me preguntó si Sí. había algún tema pendiente ni nada. Son las 7:39. No pueden No, haber y más hace un momento temas eran las pendientes. 7:38 y ahora Sí, van no a ser las pueden 7:40. no pueden haber más temas pendientes. No pueden haber más temas pendientes. Hay que avanzar con el noticiero. Están nuestros invitados, Mayra Cortés y José Betancourt, ambos son abogados, y en unos instantes va a estar con nosotros Lourdes Santamaría, que es la cliente de ellos dos, ya que Lourdes ha sido demandada por el Hospital Punta Pacífica, y a raíz de eso han habido varios sucesos que nos van a estar contando ellos dos para poder entender un poco más el tema. Buenos días, señora Mayra. Buenos días, José. Buenos días, Licenciada gracias por la invitación. Mayra Cortés. Cuéntanos un poco qué ha sido lo que pasó, por qué demandaron a la señora Lourdes y qué ha pasado, porque se entiende o ustedes nos han comentado que la demanda fue falsa. Correcto. No sé si empezar por el principio. Claro que ¿correcto? sí. Bueno, la señora Lourdes en el 2021 ingresó a ambos padres al hospital Punta Pacífica debido al COVID, ¿no? En el tiempo del COVID. Ellos tuvieron que ingresar ambos padres, no estaban en una condición crítica, más bien ambos entraron caminando al mismo, días diferentes, ¿no? Puedo hablar enfrente al micrófono. Okay. En días diferentes ellos entraron caminando. Para poder entrar a la admisión del hospital se necesita llenar una serie de documentos, lo cual se llenó con el papá de la señora Lourdes Santamaría y con la madre no se llenó por la emergencia de que en ese entonces había la alerta de que no se podía estar en las áreas críticas del Punta Pacífica. Transcurrido el tiempo, en ese mismo mes, el mes de enero, muere el padre, vamos a suponer un miércoles, y el siguiente jueves de la siguiente semana muere la señora en el mismo mes. Esto trajo un choque grande a la señora debido a que ambos padres que se mueran en el mismo mes es bastante fuerte. Con el tiempo, en el 2022, a ella le llega la primera demanda del papá en el juzgado 12º, y donde ella se presenta y llegaron a un acuerdo. Ella, como todavía desconocía... Pero un momento. Usted habla del fallecimiento del padre y la madre. Correcto. Detengámonos allí. Okay. Pero luego pasa al 2022 y habla de una demanda. ¿Una demanda de quién? De parte de Punta Pacífica para cobrar los honorarios de médicos y los honorarios también del hospital. Entonces, ahí ocurre esa parte. La señora Lourdes no se ha conectado, ¿verdad? No. Porque eso lo vivió la señora Lourdes en su entonces, donde el padre, para pasar a una unidad, de otra unidad, de la crítica, la intensivo, todo eso tiene que tener un aval firmado por cada familiar que se haga responsable. En ese entonces era la señora Lourdes. La señora Lourdes envía que saquen al papá primero, para entonces explicarle entonces lo que ocurrió mejor. Porque cuando él quiere que saquen al papá, en la puerta del hospital viene la ambulancia, trae la ambulancia de la Arnulfo Arias Madrid para sacar al papá porque la condición era bastante crítica y no tenían la cantidad de dinero para poder pasar la otra unidad. El papá se lo entregan prácticamente descompensado. Una doctora del Arnulfo Arias Madrid le dice que había que reanimarlo. No lo reanimaron, entonces ella tuvo que ponerse enérgica, que el hospital tenía que entregarle al paciente reanimado. Se lo reaniman un poco, se lo llevan a la ambulancia, lo llevan a la Arnulfo Arias Madrid, y en el Arnulfo Arias Madrid muere en 24 horas por la falta de atención. La señora Efigenia, que en paz descanse, había quedado en el hospital. La señora Efigenia, como no había contacto, todo era por WhatsApp, le decía a la señora Lourdes que por favor la sacara de ahí, que no la estaban atendiendo, que la sacaran de ahí, que no la estaban atendiendo, que la estaban matando, que ella tocaba el botón y no la sacaban. Ella le preguntaba al médico tratante, y el médico tratante dice, sí, la estamos atendiendo. Esto resulta, como le dije, ambos padres mueren. De todos modos mueren por
el COVID y la falta de atención que ellos mantuvieron en su entonces. En el 2022 vienen ambas demandas. El saldo que había por Pero ahí me detengo nuevamente. Okay. Si eso es así, ¿por qué su cliente no demanda por negligencia del hospital? Ya hay una demanda. ¿Previa a la que introdujo el Hospital de Punta Pacífica o luego de la introducción de la demanda? Van en conjunto. Lo que pasa es que por falta de asesoría, la señora Lourdes llega como a un acuerdo con la primera demanda hacia el papá, la deuda. La señora Lourdes, cuando le entregaron el padre, le entregaron todos los insumos, cartuchos de pamper, cartuchos de inyecciones, todo lo que se necesita. Entonces, la señora Lourdes, el hospital le dice que le devuelva todos esos insumos. Eso fue como accidental, cosas que no se utilizaron, cosas que le cobraron, que el papá nunca utilizó. Que por favor le devolviera todos esos insumos que aparentemente no debieron haberse ido con la señora Lourdes, pero se fueron con la señora Lourdes y el padre. Ahí llegan a una negociación con el licenciado Puga, que es uno de los representantes del Hospital Punta Pacífica, y llegan a un acuerdo y pagan creo que 18,000, porque yo estoy más empapada en la segunda. Llegó un acuerdo extrajudicial donde no podían demandar en futuros, a un consentimiento mutuo, ella cancela la deuda del padre. En la segunda demanda, que es la del expediente 11769 del 22, ella ahí sí me contrata a mí. Cuando estamos revisando esta demanda, empezamos a ver la documentación. Le pregunto yo, señora Lourdes, ¿usted firmó esas documentaciones que están ahí? Ahí donde empieza todo. Yo nunca firmé nada de mi mamá. Mi mamá estaba totalmente descompensada, entró a la sala de observación. Nosotros nos dijeron que abonáramos $10,000, abonamos los $10,000, que todo fue online, escrito por correo, pero en ningún momento yo firmé ninguna documentación. Entonces le digo, pero es que aquí hay un documento firmado por usted. Ella me dice, pero es que yo no he firmado absolutamente nada. Bueno, acompáñame, le digo yo, acompáñeme por favor al juzgado porque ahí está su firma. Cuando la mamá de la señora Lourdes muere, para entregarle el cuerpo, a ella le exigían que tenía que firmar la hoja de consentimiento. Pero debido al shock de la semana anterior, se le había muerto el papá, ahorita me llaman que se muere mi mamá, es que cualquiera estuviera totalmente descontrolado. Es un impacto que tú pierdas a tus padres tan rápido así, no cualquiera asimila eso. ¿Pero firmó el documento o no lo firmó? No lo firmó. Pero cuando nos topamos, esta era la firma que yo le decía a la señora Lourdes, que ella mantenía, pero es que aquí está tu firma. Y dice, Mayra, esa no es mi firma. Mayra, esa no es mi firma. ¿Tú estás segura que esa no es tu firma? No, Mayra. El que firmó el consentimiento para poder salir en su momento un pagaré fue mi hermano. Que todos estos documentos los tenemos aquí, en efecto. Al hermano en ningún momento se le ha demandado. En ningún momento. Se ha presentado esas hojas. Eso nunca se menciona en el juzgado. Ella nunca había dejado de pagar tampoco. Eso tampoco se había mencionado en el juzgado 18º, porque esta es la que había firmado el pagaré, que había firmado el hermano en la parte de atrás para que le entregaran el cuerpo ese día. Que está Gabriel Santamaría, fue el que había firmado el pagaré. Obvio, la responsable era la señora Lourdes Santamaría. En efecto, yo le dije a la señora Lourdes, usted tiene cómo pagar un perito que haga un peritaje caligráfico forense y le vea sus firmas indubitadas, y ella con el tiempo recogió, porque esto no es barato, es un forense privado, no es barato, lo prueba, le hace una prueba primero y en efecto la firma no era la firma de mi representada. Ahí nosotros procedemos y nos vamos al Ministerio Público a poner una querella penal contra la fe pública de falsificaciones de documentos. Por estos documentos se había notificado antes de las pruebas en el juzgado, de que existía un documento falso ingresado dentro del expediente 11769. Existía. La jueza en su momento no hizo caso por lo que vemos, porque de todos modos ella mantuvo la sentencia 24,
la jueza Rosalba Sánchez Cisneros, de la jueza 18ª del primer circuito de Panamá, y dictaminó que la señora Lourdes Santa María tenía que pagar una cantidad, el doble, de 64.433.65, tenía que pagarla. De ahí pongo la querella y comienza todo todas estas pruebas, todo lo que se ha sustentado, ¿cómo explicarles? Las pruebas que el Punta Pacífica ha entregado tanto en el juzgado como en la fiscalía, ninguna coincide. Ok, vamos a recapitular para no hacerlo tan técnico y tan largo y la gente pueda entender de manera concisa. El caso es de una persona cuyos padres se infectaron de COVID y ambos fallecieron. Y ambos fallecieron, según usted acaba de mencionar, por un tema de negligencia por parte del Hospital Punta Pacífica. Correcto. Por esa negligencia hay una demanda. Correcto. No obstante, el hospital demanda, no sabemos si primero o una contrademanda, a su clienta por una deuda adquirida tanto por el caso de la madre como por el caso del padre. ¿Es así? Correcto. Perfecto, muy bien. Ahora yo le voy a preguntar al abogado José Betancourt. ¿Qué pasa en el momento de la segunda demanda? ¿Cuándo llega la segunda demanda? Si la primera, digamos, logran o firman este acuerdo para que la señora Lourdes, su clienta, se libere de alguna carga judicial. La segunda demanda por parte del hospital, ¿cuándo llega? ¿Y por qué llega? Sí, bueno, tomando en cuenta lo que ya explicó la colega, debemos ser claros en lo que está pasando. El documento que ellos necesitaban para poder demandar a nuestra representada por la deuda que mantenía con su madre es un consentimiento de entrar al hospital. Ese documento jamás fue firmado por la señora Lourdes. Entonces es allí que entramos nosotros y le ponemos una querella al Hospital Punta Pacífica contra el representante legal que fue quien dio el poder para demandar a mi representada en el juzgado. ¿Qué pasa en este escenario? El Ministerio Público en su momento manda a hacer una prueba con un perito caligráfico de medicina legal y este perito determina, escúchame bien, que las trazas, al verificar la firma que se encontraba en el documento, que dicho sea de paso, jamás se ha presentado el original, siempre una copia autenticada que da el hospital, no coincide con la firma de nuestra representada. ¿Qué pasa en ese escenario? El juez civil ya había dictaminado bajo su criterio y las pruebas aportadas por el tribunal que mi representada tenía que pagarle al Hospital Punta Pacífica. Pero en la parte penal nosotros logramos, con los elementos que presentamos y los testimonios, de que en efecto no era la firma de nuestra representada. El fiscal determina pedir audiencia de imputación de cargos para el representante legal del Hospital Punta Pacífica. La audiencia se había programado para el 17 de julio a las 3:30. Pero 2 días antes que yo me presento a la fiscalía a verificar cualquier otro elemento de convicción que no estuviese en plataforma y todo lo demás, el fiscal me dice que la defensa había cuestionado su criterio, escuchen esto, y había presentado unos elementos de convicción y que iba a desistir de la audiencia. Cuando veo quién representaba al Hospital Punta Pacífica es el ex magistrado Mejía. Mi concepto como abogado y también como ex fiscal es que de cierto modo, si el fiscal había pedido la audiencia es porque consideraba que estaban los elementos para llevar una audiencia de imputación de cargos, y si en la investigación la defensa quería meter algún tipo de material para demostrar que su cliente no era responsable, podía hacerlo en los 6 meses de investigación. Pero lo que nos llama poderosamente la atención, que entra esta firma del magistrado Mejía y el fiscal retira 2 días antes de la audiencia, y sabemos que ustedes han escuchado que hay una mora judicial bastante en agendamiento de audiencia, y se retira 2 días antes para evacuar las pruebas de la defensa. Si ya el fiscal había tomado esa decisión es porque había examinado que obviamente tenía los elementos para imputarle cargo al presidente de la junta directiva del Hospital Punta Paitilla. Porque lo cierto es que se ha demostrado... Punta Paitilla, Punta Pacífica. Perdón, Punta Pacífica. Punta Pacífica, disculpe. Porque lo cierto es que se ha demostrado que esa firma no es la de mi representada y
el delito que nosotros estamos creyendo es que la persona utilizó un documento alterado con el afán de sacar un provecho. Y en este caso el provecho lo sacó el hospital para poder conseguir que él condenara a mi representada a pagar más de $60,000. Entonces, bajo este contexto, nosotros nos ha preocupado que realmente este escenario se esté dando cuando ya una investigación que lleva prácticamente, por lo menos la F pública, lleva más de un año y tiene todas las pruebas necesarias, los elementos de convicción para tomar una decisión, se retrotraiga de esa manera porque la firma del magistrado Mejía solicitó algún tipo de evacuaciones de pruebas que se podían dar en la fase de investigación formal. Ah, no, pero lo que quieren es que no imputen al representante legal. Entonces, esta situación llama poderosamente la atención porque el sistema de justicia no puede hacer excepciones con referente a personas o demás situaciones que se den. Ya había una audiencia, ¿por qué quitarla? Entonces, sería bueno ver la postura del fiscal ahora, si cambia o no cambia, o inclusive quisiera archivar el caso, cuando en su momento había pedido una audiencia de imputación. Entonces, esta es la situación medular por la cual nosotros nos encontramos bastante preocupados y queremos en el día de compartirlo con ustedes, porque realmente ya es un tema que escapa de la vía civil, que ya pues nosotros entramos a presumir que hay otras situaciones que al final del camino no tienen por qué darse en un proceso, porque la ley se supone que es igual para todos, y en este sentido pues nos preocupa mucho lo que está pasando en ese proceso. Lo que no he captado es cuál es la razón de la demanda. De la demanda. Bien, el tema medular aquí es que la señora Lourdes nunca ha desconocido que le prestaron un servicio a sus padres en el hospital. Lo que no está de acuerdo y no comparte, que hayan tenido que alterar su firma para poder cobrar el dinero. ¿Por qué? Porque en el momento que había COVID, todos estos documentos se firmaban de otra manera y demás diligencias que se hacían. Inclusive había personas que no iban al hospital, los familiares, y pagaban por transferencia en banca línea. La señora Lourdes no, al momento que su madre ingresó y se aprobó el ingreso, después de haber sido verificada en urgencia, que se ordenó que tenía que hospitalizarse, ella no se encontraba en el hospital y pagó por transferencia. Entonces es allí que ella no firmó esos documentos de entrada, pero como la madre fallece, cuando buscan el historial para verificar cómo procedían con ese caso por la deuda que había, se percataron quizás, de que ese documento no había sido firmado. Y ahí viene el asunto cuestionado de que ella aseguró que ese documento no lo había firmado y esto lo corroboró el perito. Es decir, yo te debo, cóbrame, demándame, pero no alteres un documento que yo no he firmado para demandarme. Entonces, esa es la parte medular que se está cuestionando en este proceso. ¿Cuál es la situación actual del proceso legal en este momento, hoy 23 de julio? El de la querella, ambos. La audiencia no la tumbaron. La audiencia de imputación ante el juez de garantía no la tumbaron. El civil está en apelación en la Corte Suprema. Y tenemos la carpeta 6930 del 23, que es el de homicidio culposo, que todavía está en investigación. Entonces, esta es la que nos preocupa a nosotros porque sí se acredita el delito está acreditado. Es más, creo que para responderle la respuesta acá, ¿nombre suyo? Gonzalo. Las dos demandas debieron haber sido en conjuntas, no fueron en conjuntas. La primera fue la del papá y con el tiempo parece, para tratar de sacar la firma de la señora Lourdes fue después. Estamos hablando de meses, como unos 6 meses de diferencia, pero para tratar de sacar, porque ellos nunca, esta hoja de consentimiento nunca fue firmada, jamás fue firmada. Entonces, el delito está. Ella nunca dejó de pagar tampoco, la demanda tampoco debió haber procedido, porque ella nunca dejó de pagar, ahí están los estados de cuentas. Entonces, el licenciado Puga, el colega Puga, decía que él estaba correteando a la señora Lourdes para pagar, pero la señora Lourdes le dijo, pero si yo estoy pagando, el estado de cuentas no se lo han entregado, yo he estado pagando, yo no he dejado de estar pagando. Entonces fue que se encuentra con la demanda de la señora, de la segunda demanda de parte de la señora Efigenia, que en paz descanse. Ahora, una pregunta, ¿la señora Lourdes tenía seguro o no tenía seguro? Sí tenía seguro, pero de ella, esos trabajadores privados no tenían privado. Era como, ese entonces el hospital Santo Tomás, los hospitales acá estaban llenos y ya quisieron llevar a sus padres para una mejor atención. Pero entonces todo este problema es el hospital ingresó a los pacientes.
la persona responsable de los pacientes sacó primero al señor, que lamentablemente falleció, y posteriormente falleció el segundo paciente, la señora madre. Lo que estoy tratando de descifrar yo es cuál es el problema. ¿Pagó? Porque usted dice que pagó $10,000. Sí pagó, sí estaba haciendo... Entonces, ¿por qué el hospital reacciona legalmente contra ella? Es que eso es lo que nosotros, porque el licenciado Puga, que fue el que estaba llevando esto, cuando nosotros, si nosotros estamos pagando, eso se demostró, eso se ha estado pagando, bueno, la señora Lourdes ha estado pagando ahí. Eso es el accionar, es el que nosotros no entendemos. Ella está secuestrada, todo lo tiene secuestrado. Allá la vetaron. Ella trabajaba para Metronet, que es la empresa mayoritaria y accionista del Hospital Punta Pacífica. A ella le secuestran, ella tuvo que pagar, estaba pagando y ella la liquidan. De ahí, por orden de arriba, la mandan a sacarla de la empresa. Vetaron también al esposo que trabajaba para una empresa de aquí de Panamá, también lo sacaron. Ella ha tenido una serie de inconvenientes a raíz de todo esto porque... y más por demandar contra la fe pública, porque cuando demandó contra la fe pública fue que empezaron a votarla, votaron al esposo, tiene todo secuestrado, los bienes que mantiene y está vetada totalmente. Pero ella estaba pagando, eso es lo que se ha querido demostrar y continuar diciendo, y más ahorita con la Corte Suprema, de que ella estaba pagando. O sea, no entendemos todavía la demanda en el juzgado 18º e incluso el fallo que se da ahí. Quiero aportar algo también muy interesante. El licenciado Puga fue llamado a declarar acá en la fiscalía y el licenciado Puga se lavó las manos, dice que él no sabe quién le entregó la documentación esa. Que él no tiene idea quién le declaró, que le mandaron, él puso la denuncia, la demanda, y que él no sabe quién le entregó las documentaciones. Él solo accionó. Entonces, bueno, entonces habrá que esperar a ver cómo avanza el tema en los tribunales. Correcto, el del juzgado estamos en apelación, como le dije, entonces en la Corte Suprema. Este es el que nos preocupa por los términos que esto vence, se prescribe, y ya teníamos la audiencia, está todo acreditado, está totalmente acreditado. No está por perito privado y por medicina legal, el Instituto de Informe Pericial está listo, ahí está el informe, está totalmente todo acreditado. También quiero anexar de que esto está ocurriendo y es preocupante en los juzgados. Tengo un familiar que la semana pasada me llamó y le salió también un descuento en Colón. El familiar vive en Panamá Oeste. Y en efecto, cuando fue yo nunca a una mueblería, me comenta que cuando llegó que yo nunca he agarrado mueble a crédito. Y cuando ve la documentación, también tenía firmas falsas. La firma estaba ilegal. Dice, yo no he firmado esto. Ahora tiene, por ende, que hacer un proceso igual contra la fe pública porque tiene el descuento ya. Se dio cuenta ahorita que le empezaron a descontar de su trabajo. Entonces, este proceder está delicado, este proceder que están haciendo, y es preocupante en los juzgados. Al inicio de la demanda, el licenciado Puga había presentado copias. Cuando vio que el informe estaba, empezaron a entregar las copias originales, pero todo está acreditado, totalmente todo está acreditado. El Hospital Punta Pacífica tampoco desconocía que mi representada también había sido enfermera con anterioridad. También en la querella que está de homicidio, ahí nos dimos a conocer de que también había una doctora que no podía ejercer porque se encontraba delicada de salud, no estaba trabajando en la NUFO área, pero sí estaba trabajando, por decir así, acá en el Punta Pacífica. Entonces, todo eso hemos estado ahí tratando de llevar y acreditar los delitos que se están acreditando. No es que no los hemos inventado, están las pruebas como tal. O sea, aquí el tema, por lo que estoy viendo, es que hay una firma que no corresponde a la persona. Correcto. Esa es la raíz del problema. Correcto. Lo cual es gravísimo. Demasiado grave. Es que eso se lo hemos dicho a la señora Lourdes, de que esto es muy delicado porque esto pasó. Es más, esto tiene hasta agravante, porque tiene una consecuencia en un juzgado, un órgano del Estado, o sea, órgano judicial. Es delicado. Nos mantiene informado de cómo avanza esto. ¿Cómo no? Es un tema de que todos debemos preocuparnos precisamente por el tema del manejo de nuestras firmas. Correcto, correcto. Bueno, muchas gracias a ambos, al abogado José Betancourt y a la licenciada aquí presente en nuestra cabina.